Hola, mi nombre es José Danilo García Hernández. Vamos a hablar de farmacología, analgésicos, narcóticos y no narcóticos. Bien, vamos a hablar de farmacología, analgésicos, narcóticos y no narcóticos. Son conceptos muy importantes y muy básicos que se deben de saber. Bien, en primer lugar, pues el dolor como respuesta a un estímulo intenso es un dolor totalmente fisiológico que nos ayuda a prevenir lesiones. Es decir, que el dolor en nuestro organismo nos va a decir o nos va a alertar que está pasando algo. Es donde entran estos analgésicos, narcóticos y no narcóticos, que tienen muy gran diferencia entre sí. Vamos a hablar de analgésicos narcóticos. Los analgésicos narcóticos son sustancias que se usan para tratar dolores que van de moderado a grave. O sea, son dolores ocasionados por, o son dolores el resultado de, por ejemplo, Dolor provocado por cáncer. es un dolor agudo, es un dolor crónico que no se puede tratar con fármacos o con analgésicos no narcóticos. En el caso de que la persona o el paciente esté padeciendo este tipo de dolor, puede ser por traumatismo, intervención quirúrgica, procesos de inflamación en las que el dolor puede resultar incapacitante, en las que el dolor puede resultar totalmente fuertes y que aquí es donde el analgésico narcótico actúa. Una vez que el paciente se lo ha tomado, el dolor o la finalidad es reducir o calmar el dolor intenso. Y que principalmente los analgésicos narcóticos se utilizan para el dolor intenso, que realmente no se alivian con otros tipos de analgésicos. Deben de ser los analgésicos narcóticos. Entonces, en otras palabras, vamos a decir que los narcóticos actúan directamente al sistema nervioso. O sea, es decir, que se aplican principalmente para tratar casos de dolor crónico. Dolor causado por cáncer, dolor causado por tumores, por ejemplo. Ahora bien, vamos a tratar de definir los tipos de dolores. Estamos hablando de dolor agudo y dolor crónico. Si lo podemos observar en pantalla, tenemos dolor agudo y dolor crónico. Que no es lo mismo un dolor por alguna fractura o una caída que un dolor ocasionado por cáncer o por tumores. A la hora de aplicar un medicamento hay que distinguir estos dos tipos de dolores. El primero, pues, dolor agudo y el segundo, dolor crónico. En el primero suele ocasionarse simplemente o la mayoría de veces por lesiones que producen inflamación. Por haber razón me caí, o por haber razón la persona se cayó, se fracturó, hay inflamación y dolor. Entonces eso es a lo que se refiere. Pero generalmente estas lesiones que producen inflamación puede resultar algo sencillo. ¿Por qué? Porque los medicamentos o los fármacos o los analgésicos, no narcóticos y narcóticos, de efecto rápido pueden hacer su funcionalidad. De manera que una vez que el paciente o la persona haya tomado estos fármacos, sienta un alivio pronto, una respuesta rápida. Ahora bien, hablando del dolor crónico, el dolor crónico dura más de 6 meses. Y lo más complicado sería, o lo más complejo sería que no habría, en el caso, ¿verdad?, de algún dolor crónico, no habría alguna base fisiopatológica clara. Por lo tanto, va a ser muy difícil y muy complicado el tratamiento. O sea, es decir, el tratamiento sería complejo porque no se sabe la base fisiopatológica de ese dolor. Que independientemente de los dolores, hay que identificarlos. Porque no se puede dar un fármaco por un simple dolor de cefalea, por ejemplo. No se puede dar un fármaco que sea para un dolor ocasionado por tumores o por cáncer. Ojo con eso. Ahora bien, vamos a hablar de los agonistas de los receptores opioides, o decir más bien los fármacos opioseos. Los agonistas de los receptores opioides constituyen la principal clase farmacológica. O sea, es como decir que estos analgésicos
son utilizados para el dolor agudo, moderado y grave. Y ojo con esto, vamos a hablar de uno de los analgésicos narcóticos, la morfina, que esto es un agonista natural de los receptores opioides que tienen importancia al ser uno de los principales remedios para el dolor, que principalmente pues se trataban para dolores ocasionados por úlceras, ocasionados por tumores, ocasionados por cáncer. Pero originalmente, ya pues algunos años después, son utilizados y relacionados para usarse, o se incorporó más bien dicho, algunos años para usarse o para tratarse algunos dolores crónicos, pero no provocados por cáncer. Ahora bien, el mecanismo de acción de este fármaco o de este analgésico es en la interacción con los receptores opioides U, que anteriormente dijimos que los analgésicos narcóticos principalmente actúan en el sistema nervioso central. Entonces por eso el mecanismo de acción es en la interacción con los receptores opioides U, que se encuentran lo que es el cerebro, el tronco encefálico, la médula espinal, terminales periféricos aferentes. Bien, vamos a hablar de los analgésicos no narcóticos. Los analgésicos no narcóticos son medicamentos utilizados solamente para aliviar dolor e inflamación. O sea, es decir que esto lo podemos encontrar en las farmacias con o sin receta médica, no hay ningún tipo de problema. Pero la gran diferencia entre los analgésicos narcóticos y no narcóticos, dijimos que, bueno, en el caso de los analgésicos narcóticos, actúan principalmente en el sistema nervioso central. Entonces, ahora los analgésicos no narcóticos actúan principalmente en la producción de prostaglandinas. ¿Qué es prostaglandinas? Es una sustancia que desencadena el dolor. O sea, nos hemos fracturado, esa sustancia está desencadenando el dolor, es la que produce el dolor. Entonces, una vez que nos tomamos un analgésico no narcótico, esta pasa por todos los procesos de la farmacocinética, llega al lugar donde debe de actuar, es donde va a bloquear esta producción de esta sustancia para tratar de aliviar el dolor. Entonces, eso es a lo que se trata. Ahora bien, hablando de los antiinflamatorios no esteroides, o sea, los AINES, los analgésicos no esteroides, presentan 4 acciones. Ojo, acá lo tenemos. 4 acciones farmacológicas, si bien pues la intensidad de cada una de ellas diferente según el grupo al que pertenece, ¿verdad? Bueno, entonces estas 4 funciones son analgésica, que se refiere a aliviar el tipo de dolor o inflamación, también la antitérmica, que se refiere pues a aliviar lo que es la fiebre, y las antiinflamatorias, en este caso pues estamos hablando de las inflamaciones, la palabra lo dice, antiinflamatorias, o sea, son antiinflamatorios originalmente para tratar ese tipo de accidentes o situaciones. Y por último tenemos la que es la antiagregantes plaquetarias, que se refiere pues a la inhibición de coagulación en la sangre. Muy bien, vamos a hablar de cómo funcionan los AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroides. Entonces vamos a hablar de esta parte de acá. ¿Cómo funcionan los AINES? Los AINES inhiben la enzima conocida como COX, que es ciclooxigenasa. Ojo, ahora bien, vamos a tomar como ejemplo el paracetamol e ibuprofeno, estos 2 AINES. Bien, ¿cómo funciona la COX? La COX tiene la función de oxidar lo que es el ácido araquidónico. ¿Qué significa esto? El ácido araquidónico es como una especie de grasa que está en nuestro cuerpo. Y gracias a su oxidación va a producir lo que es la prostaglandinas, que es esta parte de acá. Pero también de ella van a surgir o a producir 2 sustancias más, que son la prostaciclina, ojo, esta parte de acá, y tromboxanos. Prostaciclina, aquí se va a dar una anticoagulante. En los tromboxanos
aquí se va a dar una estimulación a las plaquetas para que hagan su función. Ojo, nos pasamos para el siguiente cuadro, que es este de acá, y observamos lo que son COX-1 y COX-2. ¿Qué pasa en COX-1? Tenemos una enzima constitutiva. Eso quiere decir de que es algo que existe en nosotros normalmente. En la COX-2 tenemos enzimas inducibles. Eso quiere decir de que solo va a aparecer en estado de inflamación. Ahora bien, vamos a tomar como ejemplo el AINES, el paracetamol. El paracetamol lo que va a hacer es inhibir COX-1 y COX-2. O sea, nos va a quitar el dolor, nos va a quitar la fiebre, pero en el COX-1 encontramos la homeostasis de algunos órganos, que es algo muy importante de cuidar en nuestro organismo, lo cual tenemos el riñón, el estómago y las plaquetas. ¿Qué pasará si a mí el paracetamol me quita todo? Puede tener efectos adversos, los cuales son, me puede dañar el riñón, me puede dañar el estómago, me puede hacer algunas úlceras y me puede dañar las plaquetas. Cuando hablo de plaquetas estoy hablando de los vasos sanguíneos. Una vez que me corte, tendré una hemorragia porque se ha dañado en base al AINES. Esos son los efectos adversos. Ahora bien, existen originalmente medicamentos que inhiben únicamente a lo que es la COX-2. ¿Qué pasa? Son medicamentos selectivos. ¿Por qué selectivos? Porque va a actuar o va a inhibir lo que es el COX-2. Nos va a quitar el dolor, nos va a quitar la fiebre, pero no nos va a dañar lo que son nuestros órganos. Estarán supremamente intactos porque solo se va a inhibir lo que es COX-2.